Bienvenidos amantes de la poesía. Soy Jesús Vargas y tengo el gusto de recibirlos de nuevo en otra cápsula de poesía mexicana en Resonancias Poéticas, en esta ocasión dedicada al estridentismo. Acompañado por mis compañeros Ricardo Victoria, Laura Arce y Guillermo Alegre, compartiremos una muestra de poetas y poemas de este movimiento vanguardista. El estridentismo aparece en México en diciembre de 1921. Manuel Maples Arce publica en solitario el primer manifiesto estridentista bajo el nombre de Actual número 1, hoja de vanguardia, comprimido estridentista. Después vendrán otros manifiestos que consolidan el movimiento con la participación de artistas como Luis Quintanilla, Germán Lizarzubide, Arqueles Vela y Salvador Gallardo. De las artes plásticas y de la música contaron también con la adhesión o simpatía de Germán Cueto, Ramón Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, Fermín Revueltas y hasta Diego Rivera, de Roberto Montenegro, Guillermo Ruiz, Javier Guerrero y Máximo Pacheco, además de músicos tan importantes como Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas. La palabra estridentismo se refiere a aquello que causa o mete ruido o estruendo. Efectivamente, este grupo, inscrito en el espíritu vanguardista de su época, influido por el futurismo italiano, por el ultraísmo, el cubismo y el dadaísmo, provocará revuelo en nuestro país con sus propuestas radicales. Quieren una transformación profunda de la cultura. Niegan el relato dominante de la historia nacional, desconocen a los héroes patrios, rompen con la tradición, combaten y menosprecian los resabios románticos y modernistas. Se asumen como producto de la revolución y de las causas sociales. Pero su mayor huella, en términos formales, es su rebeldía contra la sintaxis y las reglas del idioma, como escucharemos a continuación con los profesores que me acompañan. Hola, ¿qué tal? Nuevamente su amigo Ricardo. Hoy vamos a hablar de un gran personaje de las vanguardias mexicanas, del estridentismo en México. Él es Luis Quintanilla del Valle. Este autor no es mexicano, pero lo que sabemos de él es que se inspira para crear parte de su obra literaria en aspectos de México. Entonces, pues vamos a escuchar un poquito su biografía, es muy interesante. Él nace en Francia en 1900 y muere en 1980. Fue un destacado diplomático, escritor, docente y poeta. Luis Quintanilla estudió en Sorbona de París y en la Johns Hopkins Universidad de Baltimore. Fue licenciado en letras y tuvo doctorado en filosofía y ciencias políticas. Ejerce gran parte de su vida como docente y está en las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, como por ejemplo la de George Washington, Cambridge, Harvard. Y en México fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como diplomático, Luis Quintanilla llegó en 1921 al tercer secretario en Washington del servicio diplomático. De ahí fue destinado a la ciudad de Guatemala, a Río de Janeiro y a París. En 1939 ejerció de ministro consejero y encargado de negocios en Washington. Y así tuvo destacadas
intervenciones dentro de las embajadas. Estuvo también como representante en las Naciones Unidas, en la Organización de los Estados de América, OEA, y pues también llegó a presidir precisamente este consejo en 1949 a 1950. Como literato, Luis Quintanilla perteneció al movimiento estridentista. Publicó 2 obras de poesía, Avión y Radio. En la primera novela realizó un compendio temático sobre la guerra, la naturaleza, la insensatez del mundo moderno, las emociones del poeta, el amor sensual y el color y las costumbres de México. Su segundo libro de poesías, Radio, mediante una utilización léxica propia de la ciencia, trató al hombre desde una dimensión cósmica. Luis Quintanilla del Valle también dirigió el Teatro de Murciélago, concibiendo un género nuevo que manifestaba la esencia de México, a través del canto, la música, la danza, la pantomima y la pintura. Aquí se mostraron obras como El juego de los viejitos, Mañanitas, Danza de los moros, Los fifís, Aparador, Camiones, Piñatas, Alameda de Santa María, Bisones, entre otros. Se le recuerda también por sus colaboraciones en el Diario de Novedades en 1964 a 1980 y por dirigir el Instituto Nacional de la Vivienda en 1958 a 1964. Pues bien, vamos a recordar a Luis Quintanilla del Valle con este poema dedicado a José Vasconcelos. El nombre es Estadio. Vamos a poner atención. Herradura desprendida de un Pegaso gigantesco, pabellón de vientos. Las banderas flamantes gritan, hurras, tricolor que empapa la luz del ambiente. Hip, hip. 80,000 personas. 80,000 personas con una sola idea, con una sola alma que las cubre como enorme toldo negro. ¡Hurra! ¡Ra! ¡Ra! Gritos de combate, gritos rojos de los equipos vencedores, gritos negros de los músculos vencidos. En la fiesta del cuerpo multiplicado por el aire, multiplicado por el sol, 80,000 personas con alma infantil juegan mentalmente a la pelota con los cuerpos elásticos de los atletas de hule, Made in Central América, y el juez es el poeta académico. Tendrá que descalificar al campeón olímpico por haber lanzado tan alto el disco de oro del sol. Juegos Olímpicos para los niños dioses. ¿Cuándo acabará el maratón de los siglos? Aquellos corredores agonizantes quizá vengan de muy lejos, quizá vengan de otros mundos. Hay uno, rubio, que parece haber llegado esta misma mañana por el frágil puente del rayo que ha tenido el sol. Hay otro, moreno, que el trampolín lanzó más allá de las gradas y pronto enloqueció de azul al perderse en el espacio. Cuba, Guatemala y México, hermanos centroamericanos, estas piernas dinámicas, estos muslos tendidos son las columnas de los templos robustos de Marina. Cada corredor es una antorcha. Rápido, siempre más rápido, aunque reviente el corazón y se rompan los frenos odiosos de todos los récords. Pechos palpitantes que se abren paso cantando como las balas. Yo revisaré todos los cronómetros para registrar el momento y luego a brincar. Salirse de su atmósfera con los gritos y los cometas, con sus rojas cabelleras incendiadas, rozando nuevos mundos. Pues bien, espero que este poema les haya gustado. Si se dan cuenta, pues bueno, la temática es completamente diferente a las que hemos estado mencionando. Y esto tiene que ver precisamente con las características del estridentismo, ¿verdad?
Más adelante explicarán este tipo de características. Muchas gracias y continuamos con el programa. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy les voy a hablar sobre Germán Liz Arzubide. Él nació en la ciudad de Puebla en 1898 y murió en la Ciudad de México en 1998. Fue un destacado poeta, escritor, periodista, político y revolucionario mexicano cuya obra estuvo enmarcada dentro del movimiento estridentista. Siendo un adolescente, se unió a la lucha de la Revolución Mexicana combatiendo para las fuerzas de Venustiano Carranza. En 1921 fundó las revistas Vincit y Ser, cuyo propósito era divulgar a los autores del modernismo. No obstante, en 1922 se une al joven abogado y poeta Manuel Maples Arce y lanzan el Manifiesto Estridentista número 2, parte de los manifiestos de este movimiento. En 1926 funda la revista Horizontes en la ciudad de Jalapa. La actitud rebelde y revolucionaria de Germán Liz Arzubide se refleja en su obra literaria, que se caracteriza por ser espontánea, expresiva y creativa mediante un lenguaje sencillo y preciso. Algunos de sus libros más importantes de poesía son Plebe, Esquina, Poemas estridentistas y El viajero en el vértice. Destaca también la publicación de su libro El movimiento estridentista de 1926, que es un compendio documental de lo que fue el movimiento a lo largo de sus años y en el que se refleja el espíritu rebelde y agresivo como fuerza de una vanguardia que buscaba abrir nuevos caminos a la literatura. Hacia la década de los 30, Germán Liz Arzubide funda el Teatro Guiñol y un año después ejerció como funcionario en la Dirección de Hacienda. También trabajó en la publicación de la revista Tiempo y fue uno de los fundadores de la Academia Mexicana de la Educación. Dentro de los muchos reconocimientos que obtuvo Germán Liz Arzubide a lo largo de su vida, destacan el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 1983 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de literatura en 1997. De Germán Liz Arzubide les voy a compartir el poema Ángulo. Largos como la inmensa quietud de lo imposible, sus ojos se evaporan en mi constelación, y en la sombra combada ventana lo invisible, mis manos de infinito alcanzaron al sol. La paz hace volutas como versos perdidos, y algo inefable cumple la promesa de ayer. La vida se ha trepado para robar los nidos, y el corazón se ha echado como un perro fiel. Un juramento intuye lejanos avatares, y se quiebra un acento húmedo de cordial. Tal vez mis inquietudes buscaban sus aduares anteriores, que resuelve un divino ademán. Y en geométrica estela desenvuelvo en sus manos mi ansia que todo sabe, porque nada esperó. 1, 2, 1, 2. Rítmicos y lejanos destilan los instantes, sueño en mi corazón. Y cuando al fin violeta la hora se precipita y en un ángulo agudo se ofrece a mi actitud, sus ojos influyentes, donde una ala se agita, se deshojan de oro en acordes de luz. En esta ocasión me toca hacer la lectura del poema Prisma de Manuel Maples Arce, que nació en Papantla, Veracruz en 1900 y murió en la Ciudad de México en 1981. Por muchos considerado el poeta más importante del movimiento estridentista, además de ser su fundador. Entre 1944 y 1967 fue embajador de Panamá, Chile, Colombia, Japón, Canadá,
Noruega, Líbano y Pakistán. En literatura, su producción abarca el ensayo, la crítica literaria y de arte en general, textos de carácter histórico y de memorias, y, de manera especial, la poesía. Publicado originalmente en el libro Andamios Interiores, en 1922, el poema Prisma contiene ingredientes esenciales para entender el estridentismo, como es el apego al desarrollo cosmopolita de las sociedades modernas, sustentadas en la idea de progreso propia de la modernidad. Ser vanguardia es ir al frente, descubrir, encarar el futuro con propuestas basadas en el desarrollo científico y tecnológico, pero también, en el caso del estridentismo, en militancia política asociada con la Revolución Mexicana y sus aspiraciones de un nuevo orden social. Desde el nombre prisma ya contiene una clave de interpretación, pues como el espectro luminoso que se desprende al cruzar por él un haz de luz, la ciudad se muestra con sus muchas caras, se expresa en variados matices, direcciones y colores, pero siempre con el optimismo de transformarse para un futuro mejor. El gran José Luis Borges comenta al respecto del poemario donde aparece Prisma. Cito: el libro Andamios Interiores es un contraste todo él. A un lado el estridentismo, un diccionario amotinado, la gramática en fuga, un acopio vehemente de tranvías, ventiladores, arcos voltaicos y otros cachivaches jadeantes. El otro, un corazón conmovido como madera que acomba el viento fogoso, muchos forzudos versos felices y una briosa numerosidad de rejuvenecidas metáforas. A continuación, Prisma, de Manuel Maples Arce. Yo soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Un parque de manubrios se engarrota en la sombra y la luna sin cuerda me oprime en las vidrieras, margaritas de oro deshojadas al viento. La ciudad insurrecta de anuncios luminosos flota en los almanaques y allá, de tarde en tarde, por la calle planchada se desgrana un eléctrico. El insomnio, lo mismo que una enredadera, se abraza a los andamios sinoples del telégrafo, y mientras que los ruidos deserrajan las puertas, la noche ha enflaquecido lamiendo su recuerdo. El silencio amarillo suena sobre mis ojos, prismal, diáfana mía, para sentirlo todo. Yo departí sus manos, pero en aquella hora gris de las estaciones, las palabras mojadas se me echaron al cuello, y una locomotora, sedienta de kilómetros, la arrancó de mis brazos. Hoy suenan sus palabras más heladas que nunca, y la locura de Edison a manos de la lluvia. El cielo es un obstáculo para el hotel inverso, refractado en las lunas sombrías de los espejos. Los violines se suben como la champaña, y mientras las ojeras sondean la madrugada, el invierno huesoso tirita en los percheros. Mis nervios se derrumban, la estrella del recuerdo naufragada en el agua del silencio. Tú y yo coincidimos en la noche terrible, meditación temática deshojada en jardines. Locomotoras, gritos, arsenales, teléfonos. El amor y la vida son hoy sindicalistas y todo se dilata en círculos concéntricos. Gracias. Salvador Gallardo Dávalos.
Nació en San Luis Potosí en el año de 1893 y murió en Aguascalientes en 1981. Fue un escritor, médico, político mexicano, originario de Río Verde, San Luis Potosí. Gallardo Dávalos residió la mayor parte de su vida en este estado. Fue profesional de la medicina, catedrático universitario y destacado promotor cultural. Cuando llegó a Aguascalientes, este escritor había ya militado en las filas del estridentismo, conservando ciertos rasgos como las imágenes dobles o las inacabadas para que el lector se vea obligado a participar en el hecho artístico. Y observó el aliento universalista en sus obras posteriores. Salvador Gallardo pasó su niñez en Río Verde. Estudió la educación básica y el bachillerato en San Luis Potosí, al lado de Jesús Silva Gerso, su primo. Ahí mismo estudió los primeros años de medicina. Sin embargo, la revolución interrumpió sus estudios, por lo cual tuvo que ejercer la medicina en semejantes circunstancias. Anduvo incluso en las filas de Álvaro Obregón. Fue egresado de la primera generación de la Escuela Médico Militar, pues cursó ahí su último año cuando recién se abrió. El doctor Gallardo tuvo que residir en varios lugares debido a su trabajo. De ese modo tuvo la oportunidad de conocer a Germán Liz Alzubide en Puebla, un encuentro de grandes consecuencias, no solo para su vida personal, sino para la vida literaria del país y del mundo, pues junto a este poeta, Maples Arce y Arqueles Vela, se conformó el movimiento del estridentismo. Fue en Zacatecas, en 1925, en donde lanzó el tercer manifiesto estridentista. A finales de los años 20, Gallardo Dávalos dejó el ejército y continuó ejerciendo la medicina. Gallardo Dávalos recibió del presidente Plutarco Elías Calles la encomienda y el nombramiento de médico en la construcción de la presa del municipio de Pabellón de Arteaga en Aguascalientes. En 1933, por intervención de Silva Gerso, secretario de Cultura en aquel entonces, empezó a trabajar en la Secretaría de Educación como médico en la Ciudad de México. Igual pudo trabajar en un programa radiofónico junto a Agustín Yáñez. Después de 2 años regresó a Aguascalientes y después de la ruptura de los estridentistas, Gallardo Dávalos continuó con sus actividades literarias. Cortocircuito. El viento peina sus crines en la lluvia sobre la pirotecnia de todos los tejados. Y en tanto que los trenes sufren de catalepsia, la ciudad de azúcar se reviene en la sombra. Los fanales cortan trincheras alambradas y estrellan las lunas del asfalto. La ausencia retirada me arrojó tu recuerdo. De pronto ha florecido la gloria edisoniana y en un arco volcaico se ahorca mi nostalgia. La vida quema sobre los baches sus misivas románticas. Gracias. Como hemos podido apreciar, el estridentismo encuentra la belleza en el mundo cosmopolita e industrial en los inicios del siglo XX, donde el movimiento, la velocidad y el ruido son el ámbito de las nuevas relaciones entre los seres humanos. Es común que se dediquen versos al humo de las grandes fábricas, a las líneas transportadoras de electricidad, a la verticalidad y altura de los edificios públicos, comerciales o habitacionales, al ruido de la ciudad con sus trenes, tranvías, automóviles y la incipiente industria aérea, a la publicidad con sus anuncios de neón. Todo ello configura su modelo de ciudad, Estridentópolis. Estridentópolis, que entre 1925 y 1929 trataron de materializar en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Se caracterizaron también por su visión social y militante para llevar a cabo los principios de la Revolución Mexicana durante los años 20, el periodo de pacificación
y reconstrucción. En el terreno formal, los poetas estridentistas ignoran intencionalmente las normas gramaticales, construyen estructuras sintácticas carentes de nexos y adjetivos ornamentales, crean neologismos y metáforas agresivas como recurso sorpresivo, emplean el verbo en forma activa para subrayar el valor dinámico de la acción. El estridentismo, como todas las vanguardias, sucumbió al paso del tiempo, pero dejaron una marca en la historia de la literatura mexicana, que daría pie a las generaciones posteriores para pensar que las cosas se pueden cambiar y que la libertad creativa es una buena estrategia. Por hoy es todo. Agradecemos tu presencia. Me despido en nombre de los profesores Laura Arce, Ricardo Victoria, Guillermo Alegre y del mío propio Jesús Vargas. Déjanos un like si te gustó, recomienda y suscríbete a nuestro canal de YouTube.